Muy buenas, gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. Yo soy Shadow y el día de hoy les traigo el capítulo 2.2 de Fran Bow. Eh, Antes tengo que aclarar que en este capítulo pues hay un número más de cortes y me quedó más largo porque hay un poco más de historia y a mí me gusta poner la historia. Si quisiera hacerlo más corto, tendría que cortar la historia y eso a mí no me gusta, porque yo sé que hay mucha gente que disfruta la historia y este es un juego de historia al final. Entonces, va a ser un capítulo un poquito más largo, entonces espero que les guste, de verdad. La historia está muy buena, intenté reducir todos los momentos donde me quedé pegado y espero que el próximo episodio sea más corto que este, ¿verdad? Que sea, no sea una hora o un poquito más. Bueno, espero que les guste el video. Si así lo es, denle a like, suscríbanse y déjenme un comentario de qué les parece Frambo, aunque está un poco extraño, pero espero que les esté gustando. Bueno, gente, disfruten el video. Un besazo. Frambo, señores. Vamos a intentar pasarnos un capítulo de este juego un poco raro, extraño, satánico. Vamos a ver. ¿Qué es esto? Un sombrero. Sombrero de gato, de hecho. El señor Medianoche. Oh, no, tu cabeza, gatito. No, no es el gato. Espera un momento. Esto no es mi gatito, es un sombrero tan raro. Ok. Recordarles a los que no estuvieron la última vez, esto se llama Fran Bow. Es un juego un poco loco. Sinceramente, no sé qué esté pensando el creador de este juego. Básicamente somos una niña de 10 años que se llama Fran, que estamos buscando a nuestro gato negro. A nuestros papás los asesinaron brutalmente y creemos que fue el diablo porque había un pentagrama en la casa. Y cada vez que tomamos estas medicinas, pasan estas cosas. Vemos cosas raras, cosas extrañas, cosas que no deberíamos ver. Pero sí, este es el diablo, güey. Y nada más tenemos que... El juego se trata de que yo voy cliqueando, recogiendo cosas, las guardo en mi bolsita. Y una vez que las tengo en la bolsita, pues las puedo combinar con otras cosas. Básicamente. Tenemos un cuchillo. Importantísimo tener un cuchillo. La espátula no. Bocadillos para el perro. Un chunchito misterioso y unas chunchitas de galletas. Bueno, importante tener el cuchillito. Vamos a examinar. Levadura. Ok, tengo levadura y un cuchillo. Vamos bien, vamos bien. Draxer, ¿cómo estás, amigo? ¿Cómo estuvo esta semana? Espero que hayan estado bien sus semanas. Soy yo, esta abuela tiene dos cabezas. Son siameses, pueden ser. El señor Medianoche, esas niñas, ¿se llevaron a mi gatito? Buena pregunta. Excelente pregunta. Si estas women se llevaron a tu gato. Tenemos carne y... Bienvenida a casa, hermosa gatita. Esperamos que te guste tu nueva cama. Sé buena y cómete tu comida. Con amor, Clara y Mía. Esta no es mi casa. También lo que me sirvieron es carne cruda. Tenemos problemas. Y aquí tenemos el diablo, güey. Una botella secreta. Unos escalones. Un chamaco medio muerto y otro chamaco que también estaba bien frito. Ok, sigamos. A ver que mandó un mensaje. Ok.
Bendito Juan. Bendito Juan. Juan, si estás en el chat, Juan, tu clip sí estará en un short. Pero no estoy feliz. Me has engañado, Juan. Me has engañado. ¿Por qué hay carne por todo lado? ¿Sal? Ok, vamos a hacer un queque. ¿Pimienta? No, no es un queque. ¡Qué asco! Dios, eso soy yo súper asqueroso. Es una semilla medio rara. ¡Qué asco, gente! Una botella. No puedo llegar hasta allí. Ok. Hay una semilla. Dios santísima virgen. Se ha tirado. Un bebé, ¿qué está haciendo aquí? Oh, Dios, ese bebé está más muerto. Oh, ¿qué pasó ahí? No sé por qué se volvió a activar. Una estufa. Ok, esto es obvio. Poco de... Hay mucho viento que hay que cerrar la ventana. Se me está quedando pegado el mouse. Listo. Sé que era el juego. No me da confianza. Es un cerdo volador. Dos siamesas. Sus caras me resulta familiar, no estoy seguro. Podría ser que... qué raro. Con una rosa y una casita. Pero... ¿Cómo demonios metes en una bolsita una escoba? Cajón abierto, ¿qué hay adentro? Unas velas. ¿Son hermanas? Ok, tengo que ir por una escalera. Señores, tengo que ir por mi comida. Los voy a dejar con esta tierna imagen. Estaba viendo el final de Straw. Cuidado con los spoilers. Hay una llave. Conseguí unas pinzas que estaban sobre esta mesa. Aquí. Eh, y tenemos cosas. Vamos a tomarnos una de nuestras drogas. Ok. Importante saberlo. Dependiendo de dónde estamos, así caemos. ¿Está el ático? Que hay que ir a investigar al ático. No veo nada. No veo nada en el ático. Recuerden, estoy comiendo nachitos caseros. Están muy buenos. La madre que los parió. Eso es una cabeza de un zorro. Que está bien muerto.
No, Fran, yo creo que no lo podemos sacar de ahí. Le gusta el vestido. Más juguetes. ¿Qué demonios? Uy, podría ser. ¿Será este el gato? ¿Será ese el gato? ¿O alguien fingiendo ser un gato? No creo que sea el gato. No creo sinceramente que sea el gato. Jesucristo. Aquí estoy para ti. Frank, eres tú. Oh, querida, por fin. Déjame verte. ¡Oh, sí es el gato! ¡Encontramos al gato! Oh, Fran, me debo tanto de verte. Te eché mucho de menos, he soñado contigo. Ese se queda pegado el juego. Tengo un bajonazo de FPS. Es bueno rendirte, te quiero mucho, amiga, yo también te quiero. ¿Cómo has encontrado este sitio? Después de que esa gente te llevase hacia el bosque, intenté seguirles, pero me perdí. Mis sentidos eran demasiado débiles como para seguir tu rastro. Intenté cazar algo de comida para recuperarme, pero algo ocurrió. Alguien me atrapó y me metió en esta jaula. Abriré la jaula. No te preocupes, gato. Yo te salvaré. Frank, estoy muy cansado. Ojalá todo fuese un mal sueño. Todo esto fuese un mal sueño. Todo irá bien. Solo tenemos que salir de aquí. Frank, ¿puedo hacerte una pregunta? Claro. ¿Qué ocurre? ¿Sentiste mi presencia en tus sueños? Esta madre ya se puso paranormal. Yo dije, realmente no era yo el que hablaba. Creo que alguien estaba ayudándonos para que nos encontremos. Cada vez que soñaba contigo sentía la presencia de algo más. ¿Una presencia? Oiga, ¿una presencia? Una presencia, señores. Son los espíritus del cielo. Para mí que el gato también se droga. Por lo que sentí no era humano, pero realmente era amable y pacífico. Su abuelita. Ok. Ajá. Bienísimo. Lo hemos logrado, hemos encontrado al gato. No hay que arrepentirse del futuro. Abriremos esa jaula. Dejaremos salir a nuestro gato.
Todo estará bien. ¿Qué es donde nos dice que era otra presencia? Una presencia. ¿Eso es magia? Ok, ocupamos la llave. No me gusta que estos chamacos están llorando. ¡Joder, hijo de su madre! Pensé que nadie vivía aquí. Ahí estás, te estábamos esperando. ¿Dónde está tu cabeza? ¿Mi cabeza? ¿Qué putas? Mi cabeza está justo en su sitio. Tú, el precioso ser de otro mundo. Y ahora que me doy cuenta, mi cámara... a veces tapa. Me sirve más la cámara del otro lado, creo. Voy a terminar de comer. Poco perturbador, yo creo que mucho. ¿Quién nos creerá? Mi cabeza está justo aquí. ¿De qué estáis hablando? Rambo, ese es tu nombre, ¿cierto? No entiendo este juego. Para nada. Ok, voy a mover la cámara un momento. En este juego todo tapa, en todo lugar tapa. Ahí más o menos. Y ahora, quiero saber quién los mató. ¿Cómo lo sabéis? Simplemente lo sabemos, tenemos que saberlo. Somos parte de este mundo. Renat. Pero no estés triste, todos nos suceden cosas malas todo el tiempo. Me siento perdido. No desees cosas que no pueden pasar. Encuentra soluciones y respuestas. Esta par está... ellos no van a volver. Ve algo de té, come una tarta y te hará sentir mejor. No tengo hambre. Nunca aceptes
Comida de extraños, y menos en este juego. Nunca, nunca, nunca. ¿Tienes miedo, pequeña Frank? No, estoy confundida. Claro que no, pero estoy confundida. Ok. Claro que no. Solo siento curiosidad, es todo. Estoy confusa. Todavía no has preguntado por tu gato, el señor Medianoche. Estepar. Perdón. Me fue por mal camino el fresco. Me voy por mal camino el fresco, casi me ahogo. Eso es muy raro para una niña que ama a su gato más que nada en el mundo. ¿Qué? Y pareces muy relajada hasta encontrar en una jaula hambriento y asustado. ¿No deberías estar temblando de miedo por ti? Lo adoro. Lo adoro. Por eso estoy aquí. No quería pareceros una maleducada. ¿Quieres recuperarle? Es mi mejor amigo. Abrid la jaula. ¿Toquémosles el corazoncito o las exigimos? Abrid la jaula. Quiero que abres la jaula. Tiene hambre y tiene sed, por favor. Antes de que lo soltemos, cuéntanos cómo has venido aquí. Es una larga historia. Me escapé de un lugar. Un lugar muy feo. Le abren la cabeza a los niños a ver si algo va mal en ellos. Phil me contó un secreto y fui lo suficientemente lista como para escapar. Es cierto. Bastante cierto. Entonces me introduje en el bosque y conocí a una hormiga gigante. Maté a un bicho y fue horrible. Entonces conocí a una rata que quería tener su pelo arreglado. Y entonces hice una puerta y esa puerta me trajo aquí. Pero cuando atravesé la puerta algo pasó. No recuerdo más. Vi a una auténtica familia de piñas. Fue antes de venir aquí. Viven en casa del señor Antonio. Perdón, gente. Casi me ahogo. Les gustan los arándanos. Y vi insectos voladores. Que se regaron en los árboles con su largo pelo. Sí, esto suena un poco chiflado. Sinceramente yo llamaría a la policía. También una chamaca me empieza a hablar de tipo de cosas y le juro que llamaría a la policía. Ok. Vamos a ver. Eso fue también el bosque y ahora estoy aquí buscando al señor Medianoche. Eso ha sido una aventura. ¿Cuántos años tienes? 10 años. Pero van a ser 11 dentro de poco. ¿Y vosotras? Nosotras 16. Bastante mayores que tú. Así que tienes que obedecernos. Abrid la jaula. Solo quiero abrir la jaula para poder volver a casa con mi gato. Ni siquiera has preguntado nuestros nombres. No eres educado. No deberías bajar por una casa sin permiso. Este es tu truco, pero estas womens, ¿qué les pasa? Lo siento. Está llorando, pero si los haces entendés. Porque si lo haces tendrás problemas. Si no haces exactamente lo que te decimos, tú y tu gato moriráis. ¿Lo has entendido? Creo. No me dais miedo. Bueno, por favor, no. Ahí también es un cruce de magia. Sé cautelosa o cosas terribles pueden pasar. Oh, por Dios.
Más o menos leí lo que eso decía y eso no suena lindo. Para nada bonito. Para nada. Hacedlo vosotras mismas. ¿Éramos así antes? Solíamos ser dos personas diferentes en dos cuerpos diferentes. ¿Pero cómo? Una noche hace mucho tiempo, algo apareció delante de nosotros. Pensábamos que era un ángel, pero no lo era. Él decidió que debíamos pasar toda la eternidad juntas. Nos echó una maldición para ser así. Nunca comprendimos por qué. Tenemos un conjuro para traerlo de vuelta, pero haremos eso más tarde, cuando ya no estemos unidas una de la otra. Y demostraremos a él que no tiene poder alguno y que se arrepentirá. Haré lo que pueda. Las ayudaremos, más o menos. Vamos a reunir algunas cosas que necesitamos para el ritual. Eso suena terrible. Y haré... ok. Estas womens nos van a traicionar, gente. Como has sido una niña muy insolente, ni siquiera vas a poder hablar con tu gato. Vas a tener que esperar a que volvamos. Dejadme hablar con él. No, no puedes. ¿Ves esta llave? Puedes imaginar lo que se puede abrir con ella. Pues tú, niña tonta y engreída. ¿Qué putas con esta? ¿Eres tú? No puedes oírme, soy Fran. Hola. Ok. ¡Cielos! Búhos y gatos. Pinturas. Las escaleras terminan en una pared. Okay. ¿Dónde estoy? Okay. Ok, gente, esto está feo. Esto está feo. Vamos a ver la receta que nos dieron. Examinar. Perdido en la oscuridad, perdido en lágrimas, tu cuerpo se vuelve mentira por medio de la mano del ángel que decide traerte tristeza. Necesitarás un corazón de una rana, la cabeza de una joven virgen, pelo y sangre de un gato negro. Opa. Me van a sacrificar para que las puedan separar. Eso es lo que va a pasar. Un pentagrama hecho con cenizas, el cuerpo quemado de un zorro. Esto debe ser cocinado todo junto dentro de una cazuela o un caldero con bastante agua. Cuando estés a punto de beber la poción, repite: Mag Nam U Kaxnai O Ma Nai Irk Bondet Ir Ibure Es Ibure Mom no sé qué. Ok, vamos a ver. Esto, oh por la santa madre. Cierra, Fran, cierra. Tú. Sí. ¿Quién está hablando? Yo, un sapo. Quiero contarte algo. ¿Qué pasa? Estás en grave peligro. No te fíes de las niñas. ¿Por qué dices eso? Mira, niña. Soy un sapo. Y sé que me puedo ir nadando de este lugar. Pero no me lo permitirán.
Cada vez que intento salir de aquí, regreso de forma mágica. Esta casa es un imán gigante. Un imán de sapos y gatos. Nos adora. Nos adoran. Pero no nos dan amor. Es solo para utilizarnos. No te fíes de ellas. Eso es terrible. No me fiaré de ellas. No me fiaré de ellas. No confiaré en ellos. Lo prometo. Te daré una receta para hacer algo mágico. Te dieron una receta para hacer algo mágico. Sí. Sí, lo hicieron. ¿Viste a la niña muerta en una de las habitaciones? Bueno. Esa podrías ser tú si lo intentas hacer. Ella lo intentó, pero le salió mal. ¿Qué puedo hacer? No soy un sapo muy listo, pero si fuese yo, sería creativo. Creativa, haré todo lo que pueda. Y niña, por favor, sálvanos a todos. Realmente quiero salir de aquí. Entonces, tengo que ser creativo. ¿Creativo en qué sentido? No tengo ni la más mínima idea de qué hacer. Y el cabrón de los sapos no me dijo nada que me ayudara. Ser creativo. Ok, tenemos fuego. Tengo unas velitas. La cazuela. No entiendo. Y tengo una cazuela con agua. La cabeza de una niña. Ser creativo. ¿Será posible que yo pueda usar esto? Señores, esto está peligroso. Se me está pegando. Estoy mentalmente atascado. Si tienes algo que hace ver cosas que no puedes ver, ¿cómo sabes eso? Soy un sapo parlante. ¿Es eso normal? No lo creo. Oh, eso es touché. Pero tienes que hablarme de eso especial. Es ilógico. Sí, tienes razón. Pero ¿qué pasa si veo cosas? Lo has visto todo. Quizá te falten ver algunos mensajes. Que pueden. Los incrédulos necesitan la verdad en papel. Estoy asustada, ¿me ayudarás? La verdad en papel. Ok, no tengo que seguir esta receta. La verdad en papel. Los incrédulos necesitan ver la verdad en papel. Ok, estas womens me van a traicionar. Negativo.
Ok, la verdad en papel. Adiós. Los incrédulos necesitan ver la verdad en papel. Y hay algo más. Hay algo más. ¡Ahí está! ¡El puente! Tenemos el puente. Tenemos el puente. Ahora sí, con el puente. Tenemos el puente. Importantísimo ese puente. Ese puente de la gloria. Es un puente. Ese puente es glorioso. Aquí. Vamos esto. Ahí está. Este no se quiebra. Perfecto. ¿Puedo usar esto? Perfecto, perfecto, perfecto. 100%. Es perfecto. Perfecto. Perfecto, gente. Encontramos una botella. Me cago en ese sapo, no puede ser. Uy, qué suerte, gente. Se puede ver en ese frame cómo se me raja todo por dentro cuando veo ese sapo tragarse esa cosa. Ah, eso, quemaba. ¿Por qué? No tengo ningún fuego. ¿Cómo que no tengo? De verdad que quema. ¿Cómo que de verdad que quema? No entiendo. Nadie la puede tocar. ¡Las pinzas! ¡Ahí está! ¡Eso! Eso. Estamos usando la cabeza. Ok. Revelado el alma verdadera. El mundo te oculta la verdad. Ejercita tu alma a través de la vida y entenderás el propósito de este acto. Si intentas si intentas corromper esta esencia, tu alma será ocultada y jamás verás la cara de la verdad. Para destruir un alma impura o darle libertad a aquellos que están atrapados, necesitarás sangre que ejecuta el ritual, 5 velas negras, ceniza para formar el pentagrama, una rosa, luz de luna azul florecida, sal, pimienta, y el cabello de la persona que deseas hechizar. Dibuja el pentagrama con ceniza dentro del cuadro blanco. Pon la vela negra, encendida, en 5 puntas del pentagrama. ¿Qué demonios es esto? Llena el caldero de agua y pone el resto de los elementos en él. Hiérvelo, viértelo sobre la persona a la que deseas hechizar. Y repite las palabras mientras andas alrededor del pentagrama. Ok. La sangre... lo de la sangre no sé cómo usarlo. Creo que el cuchillo lo tengo que usar sobre mí mismo. Ahí hay sangre. Ahí está. Hay sangre. Tenemos sangre. Ok, tenemos la sangre. Ahí está. Tenemos sangre. Sangre. 5 velas. Ceniza. La rosa azul. ¿Cómo consigo yo una rosa azul? Rosa azul. Rosa azul. Rosa azul. Rosa azul. Una rosa azul. Eso es lo único que me hace falta. La rosa. ¿Dónde estará la rosa? ¿Dónde encuentro yo una rosa? Televisa presenta. Una rosa. Rosa azul. Rosa azul. Rosas de color rosa. Pero me he pinchado el dedo, ¿vale? Corta la rosa. Corta la rosa. No. Un florero con cenizas en su interior. Ok. Esto, si lo uso en el agua, ¿qué pasa? ¡Ay! ¡La rosa! ¡La rosa, gente! ¡La rosa! ¡La rosa! ¡Tenemos la rosa! Gente, tenemos la rosa. Tenemos la rosa. La rosa.
La rosa, la rosa. Sangre, tenemos la sangre. Tenemos las velas. La ceniza para la forma del pentagrama. Tenemos que usar esta ceniza para hacer el pentagrama. La rosa, sal y pimienta. Cabello de una persona que deseas hechizar. Ok, ocupo el cabello de esa persona. Y ese cabello es esa loca esa. Aquí está. Dentro del cuadro pongo las cenizas. Ahí está. El pentagrama está hecho. Pentagrama en el suelo. Siguiente paso. Pentagrama en el suelo. Perfecto. Pon la vela encendida en las 5 puntas del pentagrama. Entonces, para eso ocupo las cerillas. Entonces, vino cerillas. Okay. O las uso, las pongo en el pentagrama. Ahí están. Perfecto. Ven. Dejamos esto encendido. Perfecto. Vamos muy bien. Vamos muy bien. Espero que esto no me traiga consecuencias. Pon la vela. Llena el caldero con agua. Y pon el resto de los ingredientes en él. O sea, tengo que usar la flor. La flor y la sangre. La flor. Y tengo que usar la flor. Ponerla aquí y usar la flor. La sangre. Ok, flor, sangre, listo. Okay, tenemos la flor, tenemos la sangre. El pelo, gente, ¿de dónde saco el pelo? Pelo de la persona que deseas hechizar. ¿De dónde saco yo pelo? Ocupo pelo. Ocupo el pelo. ¿De dónde saco yo el pelo, gente? Aquí hay algo con pelo. No, aquí no hay nada con pelo. Aquí no hay nada con pelo. Necesito algo con pelo. Pelo, pelo, pelo. ¿De dónde saco pelo? Ah, me faltaban ingredientes. Me faltaban ingredientes. La sal, no eché la sal. Sal y pimienta. Algo le hace falta. ¿Se puede hacer eso? ¿Es en serio? Wow. Pero es el pelo del que yo... ¿Para qué ocupo mi pelo? Si yo necesito el pelo del que estoy hechizando, ¿para qué quiero mi pelo? Aquí dice pelo de la persona que deseas hechizar. ¿Para qué ocupo mi pelo? Alguien que me diga ¿para qué ocupo mi pelo? Yo no me voy a hechizar a mí mismo. ¿O sí? No. Aquí yo ocupo el pelo de la persona a la que yo quiero hechizar. ¿Cómo consigo el pelo de la persona a la que yo quiero hechizar? Yo no me quiero hechizar a mí misma. Y tampoco se corta el pelo. Ok, aquí está. Aquí están los materiales que necesitas. Las he estudiado para el ritual. Ah, es que era para seguir.
Sí, pero necesitaré más tiempo. Ok, ya les puedo quitar el pelo. Ya les puedo cortar el pelo, ¿no? Ok. Examinar. Pelo de tu cabeza. Va, tal vez le tengo que usar esto sobre ella y decirle que ocupo pelo. Aquí está, comprobando vos mismas. Ahí está, tenemos el pelo, gente. Ah, cierto, se nos ha podido pasar, vale. Ahí está, tenemos el pelo, gente. Tenemos el pelo. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. No tiene sentido eso, pero bueno, hay una forma. Ok. Ahora me imagino que tengo que usar esto. Dice aquí. Ok, vamos a ver qué dice. Dibuja un pentagrama con cenizas dentro de un cuadro blanco y negro. Pongo una vela negra encendida en cada punta del pentagrama. Llena el caldero de agua y pon el resto de los elementos en él. Hiérvelo. Viértelo sobre la persona a la que deseas hechizar y repite las palabras mientras andas alrededor del pentagrama. Ok, antes voy a ir a ver a mi amigo la rana. Listo, hemos encontrado la solución. La rana se ha deshecho de todo lo que necesito, o todo lo que no necesito más bien. Y ahora es cuando les vamos a decir que ya está listo. Listo, vamos a la cocina. Ahora sí. Tengo que ponerme en el pentagrama. Va un momento. Mientras andas alrededor del pentagrama. Ahora pronunciaré las palabras. Ahí está. Opa, está parpadeando la luz. Está parpadeando la luz, gente. Oiga, esta muchacha, este par de muchachas son un toque tontas, ¿no? A ver, te dan un escrito. En el escrito viene un hechizo y no te sabes el hechizo y te pones encima de un pentagrama. O sea, no tienes ni la más mínima noción en serio de que no es el hechizo que justamente vos pensabas. Ah, bueno, no, si se dieron cuenta. Si se dieron cuenta. Espera un momento, ese no es el conjuro, nos has mentido. Pues sí. Les he mentido. ¿Pero qué pasó? Yo no pensé que se fueran a morir. Aquí es donde tengo que usar la llave. Eso es obvio, es la única ranura que hay. Ahí está.
Em, Es que yo sí que soy inteligente, por Dios. ¿Qué pasó aquí? Ok. Ok, vamos a ver. Promesa de hermana. Nosotras, Clara y Mia Berhamet, prometemos, vénganos del injusto destino de Itward, decidido por nosotras. Con sangre y lágrimas prometemos que le mataremos y recuperaremos nuestros cuerpos. No soportaremos esto más tiempo. Aunque seamos hermanas, nos odiamos una a la otra y siempre nos odiaremos. Nada va a cambiar eso. Por eso, con nuestros cuerpos unidos, no debemos completar nuestra tarea. La fuerte vivirá para siempre y la débil morirá. Madre mía, debe morir. Oh, por Dios. Qué raro está este juego. Con esta llave ya podemos sacar. Listo. Ok, vamos a ver. Funcionó, querido gato. Funcionó. Sal, deja que te abrace. Oh. Tenemos a nuestro gatito. Tenemos al gatito. Oh, me siento tan bien. Soy libre, Fran, mi buena amiga. Eres libre, querido. Ya es hora de volver a casa. A lo mejor esa era la puerta que hice y ahora ha desaparecido. Ok, ¿cómo salimos de aquí? No, huevona. Lo hice, señor Sapo. Las niñas se han ido. Es perfecto. Ahora puedo abandonar este lugar e ir con mi familia. Yo también quiero, señor. Al final encontré a mi gatito. Ahora solo quiero ir a casa y estar con tía Grace. Pero, ¿cómo saldrás de aquí? No hay ninguna barca. Ayúdanos a salir de aquí. Me encantaría ayudarte, pero soy demasiado pequeña. A pesar de que mi cuerpo es un poco maleable, sería imposible llevarlos a los dos hacia el otro lado. ¡Aquí es! ¡Aquí es! Ahora sí. Toma esto, Sapo. Puede que esto ayude. No soy bolillo de panadería, pero eres blandito y baboso, como una masa.
Tienes razón, puede funcionar. Vamos allá. Ahí está. Hicimos al sapo grande. No tiene mucho sentido esto. No tiene ningún fundamento científico. Pero hemos hecho un sapo más grande con levadura. Funcionó, lo hizo. Soy muy grande y me siento espléndido. Genial. Vamos, ven, señor Medianoche. Seguro, Frank. Solo hay un problema. Ese sapo no deja de mirar. Él quiere ayudar. Vale, si intenta algo, le haré un arañazo. Ok, intenta no hacerle daño. El agua es profunda y no sabemos qué tipo de criatura se lleva. Si caemos al agua, podríamos morir. Prometo no arañar al sapo. Vamos. Niña, antes de irnos, olvidé darte algo. Te vi en la fotografía, así que pensé que sería tuyo. ¡Oh! ¡El sapo! Y este libro estaba junto a ella también. León. Encontraste la foto de mi familia. Muchas gracias. Todavía que pensé que la había perdido para siempre, pero el libro no es mío. Bueno, toma el libro como un regalo. Leer es sano y tiene muchas imágenes. ¡Wow! Gracias. Me gustan las imágenes. Bueno, vámonos. Sí, vamos. Agarrados fuerte. Facilito. Ah, ok. Ay, puña. Se me queda pegado el mouse. Ay, prefiero el brinco. Eso fue apenas. Aquí estamos. Ahora bajaos de mí. Vamos, Kevin. Bueno, es hora de ir a casa. Espero que cuentes pronto a tu familia, señor Sapo. Gracias. Tú también. Hasta la vista. Adiós, señor. Gracias por ello. Frank, ¿qué podríamos hacer ahora? ¿Encontrar el camino a casa? ¿Ves el cielo? Está amaneciendo. Y muy pronto todas las cosas que nos asustan desaparecerán. Ah, tengo tanta hambre y tanto sueño. Quiero ir a casa ya. Yo también, gatito. Encontraremos el camino. Haré lo que pueda para ayudarte, mi querida. Vamos. Oh, shit. Ok, gente. Me parece que es un buen punto para dejarlo. Logramos pasar otro nivel. Me imagino que el capítulo está cerca de... Oh, querido, este puede. Que le da miedo a las alturas a la pobre niña.
De yo, el puente está sonando mucho. El puente se va a romper. Fran, espera. Oh, querido, no aguanto más. No quiero morir. No morirás, amiga mía. Vamos, puedes hacerlo. Salta. Vale, allá voy. Te tengo. ¡No! ¡Fran! ¡No! Este gato es el mejor del mundo. No tengas miedo, Fran. Siempre caemos. Y después del dolor, siempre nos levantamos. Oh, querida Grace, nunca me abandones. No llores, mi niña. Tu corazón es puro, pero tu mente está alborotada, atormentada. Tienes que quedarte y andar tu propio camino. Por favor, Grace. No me saques de... ¿Por qué no me sacas de aquí, por favor? Me dejas ir completamente sola, como hicieron con tu madre y mi padre. Lo siento, querida Fran. Pronto lo comprenderás. Tía Grace, no te vayas, por favor, por favor. Fran, es hora de tu nueva mesa.